13. La oposición. En 1992, un año después de la derrota de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí, INC, según las siglas en inglés, estableció su cuartel general a un paso de Harrods, la catedral londinense del consumo. Desde entonces, Chalabi, hijo de una prominente familia chií en los tiempos de la monarquía, ha invertido tiempo y dinero en la conspiración definitiva que pueda convertirle en jefe de un gobierno provisional que suceda a Saddam Hussein. Doctor en matemáticas por la Universidad de Chicago y con importantes apoyos en el Congreso y el Pentágono, Chalabi hizo pública su visión de Irak democrático que dice ambicionar en un artículo publicado en The Wall Street Journal en 1991, mientras aún se libraba la Guerra del Golfo. Y su argumentación fue bien sencilla. Irak tiene una amplia y bien educada clase media, lo que representa una magnífica base para convertir el país en la primera democracia árabe. Y a partir de aquí, Chalabi, como en el cuento de la lechera, ha desgranado las posibilidades históricas que el derrocamiento de Saddam Hussein conllevaría. Desde el punto de vista geopolítico, un Irak plural se proyectaría sobre el resto de Oriente Medio. Primero, en el vecino Irán, donde el ejemplo cundiría hasta arrastrar al régimen teocrático, que según Chalabi caería como la ficha de un dominó. Después le tocaría el turno al régimen saudí, que desde el 11 de septiembre está emplazado a caer o a romper su pacto con el wahabismo. Y finalmente, el cambio alcanzaría a los palestinos, que deberían aceptar que sus intereses se defienden mejor desde la cooperación con Israel. El sueño de Chalabi coincide exactamente con la doctrina de la administración Bush para después de Saddam. En agosto de 2002, Chalabi y otros representantes de la oposición iraquí, con la excepción de los kurdos de Masoud Barzani, se reunieron en Washington con altos oficiales de la administración Bush, entre otros Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, y el general Richard Myers, jefe del Estado Mayor. El encuentro, en el que el vicepresidente Dick Cheney participó a través de una videoconferencia, trató de proyectar una imagen de unidad que hasta entonces no había ofrecido la oposición. Washington prometió la sustitución de Saddam Hussein por un sistema democrático y federal en el que estén representadas todas las etnias y confesiones religiosas. Irak no es Afganistán, pero Washington pretende repetir la experiencia de la Alianza del Norte afgana, que no solo fue su punta de lanza terrestre durante el conflicto, sino sobre todo su cobertura política. Estados Unidos pudo decir de esta manera que combatía para ayudar a los afganos a resolver por sí mismos su propio conflicto. En Afganistán, la Alianza del Norte prestó a Estados Unidos una fuerza militar relativamente bien entrenada y con experiencia en la lucha. En Irak, el papel de la Alianza del Norte se lo pueden repartir dos fuerzas que actúan en distintos teatros de operaciones. En el norte, las facciones kurdas, que podrían reunir más de 50.000 hombres armados, y en el sur, los chiíes, cuyo mando, el Consejo Supremo de la Revolución Islámica, SCIRI, fundado en 1982, tiene su sede en Teherán. El grupo está liderado por el ayatolá Muhammad Baqir al-Hakim, de 63 años e hijo de uno de los más respetados clérigos chiíes, el último gran ayatolá Muhsin al-Ajil. A principios de 1992, después de la Guerra del Golfo, Chalabi se ganó el apoyo de Estados Unidos en sus esfuerzos para unir a los grupos de la oposición. Organizó un encuentro en Salahuddin, en el Kurdistán, arrebatado a Saddam después de la guerra, en el que participaron 200 delegados de los distintos sectores iraquíes: islamitas, chiíes y suníes, laicos, kurdos y árabes, comunistas y generales. En la reunión se creó una presidencia integrada por dirigentes de las tres comunidades más importantes del país, kurdos, chiíes y suníes, y Chalabi fue nombrado presidente de un comité ejecutivo integrado por 25 personalidades. La unidad, sin embargo, duró muy poco. La fuerza de Chalabi, a cuyo grupo se le supone una escasa base en el interior de Irak, dependía en buena parte de los kurdos, que están divididos en dos grupos. El Partido Democrático del Kurdistán, KDP, y la Unión Patriótica del Kurdistán, PUK, ambos inicialmente miembros del Congreso Nacional Iraquí, que pretenden ser una organización paraguas de toda la oposición. Pero la guerra estalló entre estas dos facciones kurdas en 1994 y Chalabi quedó atrapado, lo que aprovechó Saddam Hussein para ofrecer ventajas comerciales y favores políticos a las partes enfrentadas.
El KDP, encabezado por Masoud Barzani, de 57 años e hijo del histórico líder de los kurdos iraquíes, controla la mitad occidental de Kurdistán, región por la que pide una amplia autonomía, no la independencia. Barzani está sometido a fuertes presiones por parte de Turquía, temerosa de cualquier movimiento que pueda desembocar en la proclamación de un Estado kurdo independiente en Irak, lo que alimentaría las ambiciones de su propia minoría kurda. El otro partido kurdo, PUK, liderada por Jalal Talabani, de 69 años, domina la mitad oriental del Kurdistán iraquí y sus fuerzas son fundamentalmente urbanas y políticamente están a la izquierda del KDP. Su objetivo oficial es también una amplia autonomía para la región. En agosto de 1996, el KDP, el partido de Barzani, aceptó la ayuda ofrecida por Saddam e invitó al ejército de Bagdad a penetrar en el Kurdistán con el propósito de desalojar de Arbil, la capital, a sus rivales de la PUK. Esta iniciativa enfrió las relaciones entre Barzani y Washington. Y Saddam Hussein aprovechó la ocasión para lanzar una ofensiva contra las bases del Congreso Nacional iraquí, y los seguidores de Chalabi se vieron obligados a retroceder. 700 de sus actividades fueron trasladados a Estados Unidos. Chalabi se instaló en Londres y los disidentes kurdos fueron expulsados después de Jordania. En otro tiempo, la base de Chalabi, cuando la ONU autorizó la importación de petróleo iraquí por parte del reino Hashemí, lo que hizo de Bagdad el principal cliente de Amán. La situación de Chalabi sufrió un vuelco gracias a la intervención de Estados Unidos. El dirigente opositor, con el apoyo de influyentes senadores estadounidenses, entre ellos el ultraconservador Jesse Helm, consiguió la aprobación de la Iraq Liberation Act de 1998, ley que concedió al Departamento de Defensa $97 millones para entrenar y equipar a los distintos grupos que integran la oposición iraquí, y otros $43 millones al Departamento de Estado para financiar las operaciones de los grupos contrarios a Saddam Hussein. La organización de Chalabi comenzó a recibir los primeros fondos a partir de 1999, pero su alegría volvió a ser pasajera. En octubre de 1999, la administración Clinton organizó una reunión de 300 dirigentes de la oposición en Manhattan. Chalabi logró mantenerse en el sillón presidencial del Consejo Nacional iraquí, aunque la mayoría de los participantes optó por abandonarle. Entre estos grupos se contaron el Acuerdo Nacional Iraquí, INA, según sus siglas en inglés, integrado por desertores de las fuerzas de seguridad iraquíes encabezados por Ayad Alawi y Salah al-Shaikili, y el Consejo Supremo de la Revolución Islámica, SCIRI. Alawi, doctor y antiguo miembro del partido Baas, que en 1978 sobrevivió en Londres a un ataque con machete por parte de agentes iraquíes, fue acusado por Chalabi de arrebatarle la ayuda económica de la CIA. Después de la reunión de Nueva York, consideramos que el INC estaba acabado, replicó Alawi, al que se le suponen fuertes apoyos en Washington. La historia personal de Chalabi es controvertida. Comenzó conspirando y perpetrando ataques contra el régimen baasista desde las zonas residenciales situadas a unos 400 kilómetros de Bagdad, y 10 años después su principal tarea consiste en saber administrar la ayuda económica concedida por el Congreso estadounidense. Esta evolución le ha valido la condena de otros disidentes que a menudo le han acusado de malversar los fondos recibidos. Chalabi huyó de Jordania en 1989 tras ser acusado por la quiebra del banco Petra, que él fundó en 1977. Fue juzgado en ausencia y condenado a 22 años de cárcel. A finales del 2001, el INA y el SCIRI intentaron de nuevo coordinar sus acciones con los dos principales grupos kurdos, el KDP y la PUK. Pero la operación volvió a fracasar. La administración Bush concluyó entonces que la posición de Chalabi comenzaba a debilitarse y decidió reemplazarlo como elemento capaz de coordinar a todos los dirigentes opositores. En diciembre del año 2002, después de 4 días de intensas negociaciones, los principales grupos de la oposición iraquí volvieron a tropezar en Londres. Se creó un denominado Comité de Coordinación integrado por 65 representantes, pero la división fue evidente. Las declaraciones solo sirvieron para subrayar que el hipotético futuro de un Irak sin Saddam Hussein no está en manos de la oposición, sino de Estados Unidos. Otro grupo de la oposición iraquí es el movimiento monárquico constitucional, capitaneado por el jerife Ali bin al-Hussein, de 46 años, primo del último rey de Irak, Faisal II, derrocado y asesinado en 1958.
El objetivo de Sharif Ali, con buena prensa en Estados Unidos y Gran Bretaña, es restaurar la monarquía como sistema capaz de garantizar la reunificación de la sociedad iraquí. Pero su caso es también significativo porque su nombre, como miembro de la rama Hashemí iraquí, ha sido asociado al denominado Plan Hashemí, al que se le atribuye el propósito de redibujar el mapa de Oriente Medio. Este supuesto plan, aireado por Stratford, un think tank estadounidense, aboga por la posibilidad de que Washington, después de derrocar a Saddam Hussein, unifique Irak y Jordania bajo un monarca hashemí. Seguramente Abdullah II, rey de Jordania. Ehud Sprinzak, experto israelí en terrorismo, ha atribuido la autoría de este proyecto al vicepresidente estadounidense Dick Cheney y al subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz.